¿Me escuchan bien? ¿Ven la pantalla bien? Sí. Sí, sí. Y después, Sí. Bueno, arrancaremos porque si no nos va a pisar el tiempo, ¿ok? Estábamos viendo prácticamente el contrato de compraventa internacional, donde se definen, es el punto de partida donde se define, digamos, toda transacción comercial para ver cuál va a ser la distribución física internacional que dé cumplimiento a ese compromiso que adquieren las partes. Hablábamos que esta convención se basa en el principio de la buena mano y decíamos que siempre vamos a encontrar un vendedor y un comprador, un exportador y un importador. A mí me gusta siempre hablar como exportador, quien quiera verlo como importador simplemente ve el otro lado, es lo mismo. En toda transacción de comercio exterior encontrábamos que, y hablábamos que existían tres fases. Una primera fase de negociación, que es donde estábamos, una contratación y la ejecución, que la ejecución es la que va a responder a lo que se pacta para la distribución física internacional. Obviamente que previa a la fase de negociación había una fase de contacto, y hemos hablado de eso la anterior semana, y la negociación empezaba, repito aquí lo que era una oferta, prácticamente era la propuesta de celebrar un contrato dirigida a uno o a varias personas determinadas, era una oferta, si era suficientemente precisa e indica la intención del oferente de quedar obligado en caso de aceptación. Cuando una propuesta es suficientemente precisa, indica las mercaderías y expresa tácitamente, señala la cantidad y el precio o prevé un medio para determinarlos. Y justamente como práctica, yo les había pedido, hagan una oferta. Esa era la práctica que les había pedido efectuar. Háganme una oferta, he leído todas las ofertas que me han llegado mediante el foro, mediante la herramienta del foro, y prácticamente el hacer una oferta es dar un examen de comercio exterior. Lo que he hecho yo prácticamente es tomarles un breve examen para ver dónde estamos, para compartir todo dónde estamos, pero en la práctica, en la vida real, cuando el exportador está haciendo una oferta, está dando su examen de comercio exterior. Está diciendo, esto es lo que yo sé de comercio exterior. Y el importador, si es una persona que conoce el comercio exterior, justamente sabe con quién va a negociar. O sea, sabe realmente cuánto conoce la otra parte del comercio exterior. Entonces, el hacer una oferta es un paso importantísimo porque es prácticamente la carta de presentación que va a dar el exportador al importador. Cuando un importador recibe una oferta, ¿qué alternativas tiene? El importador o le acepta la oferta o le hace una contraoferta. Porque la intención del importador es comprar, la intención del importador no es hacer el negocio. Pero bueno, normalmente o le acepta la oferta, ok, te hago el pedido, y entonces quedamos ya en trato hecho, o te hago una contraoferta. Una aceptación es toda declaración o acto del destinatario que indica sentimiento. Esto lo pueden leer ustedes, se las voy a pasar esta presentación, después pueden darle lectura, de todos modos también tienen el convenio de las Naciones Unidas. La aceptación de la oferta surtirá efecto en el momento que la indicación de asentimiento llega al oferente. Y la contraoferta, en realidad, es una respuesta a una oferta que pretende ser una aceptación, pero que contenga adiciones, limitaciones u otras modificaciones, y eso se considera como un rechazo de la oferta y constituirá una contraoferta. Todos estos son artículos de la Convención de las Naciones Unidas de 1980. Y llegamos a la fase de contratación. O sea que prácticamente una oferta y una contraoferta son la herramienta o el pedido, son las herramientas que son la base del contrato de compraventa internacional. Como les decía, hacer una oferta es dar un examen de comercio exterior, y el importador perfectamente sabe con quién está trabajando.
¿Mm? Aquí, por ejemplo, tengo un caso de una oferta supuestamente mal redactada. Está muy bien redactada, pero yo lo he copiado así tal como está de un artículo que lo saqué este asunto. Para ubicarnos geográficamente, el exportador es una empresa que está en Inglaterra, se llama The British Export Company, está en Londres, y el importador está en Hamburgo, en Alemania. Perdón, tu dirección es la 101 Bahnhofstrasse de Hamburgo. Y obviamente el importador le dice al exportador, mándame una oferta, me interesa tu producto, estoy interesado en tu producto y mándame una oferta. Ese exportador que está en Inglaterra al importador que está en Alemania, o sea, prácticamente el canal, le dice, muy señores nuestros, les agradecemos su consulta y les ofrecemos 10,000 tallas de madera al precio de dólares 0,90 por pieza FOB. El precio CIF es de dólares 1,20 por pieza. Podemos hacer la entrega en el momento que deseen. Nuestra forma de pago es por carta de crédito. En espera de recibir su pedido, les saludamos atentamente. Esta es una oferta muy simple. Prácticamente le ofrece un producto, 10,000 tallas de madera, y le ofrece a un precio de dólares 0,90 por pieza FOB. Ustedes ya han estudiado Incoterm. Bueno, este no es un Incoterm, este es FOB. No sé qué FOB será. Vale 0,90. Si además contrato y pago el seguro y pago el flete, obviamente que me cuesta más y el precio es de dólares 1,20 por pieza. La forma de pago es por carta de crédito. Ustedes también han estudiado ya medios internacionales de pago. Entonces, prácticamente es lo que hace una oferta. ¿Qué hace el importador? Va a obrar de mala fe, en contra de los principios del Convenio de las Naciones Unidas. Y de mala fe va a dar una respuesta aprovechando los errores que ha cometido el exportador. Y le da una respuesta aprovechando la oferta mal redactada. Ese importador, ustedes saben, está en Alemania, les responde la carta al exportador que está en Inglaterra y le dice, señores, ZEF, pedido número 1001. Y está el contrato. No es necesario llegar a firmar un contrato de compraventa entre partes, bueno, dependiendo un poco la operación, pero en este caso, una oferta y un pedido, trato hecho. Ya prácticamente se ha cerrado la transacción, están de acuerdo ambas partes. Entonces le hace el pedido y ya prácticamente el exportador tiene que cumplir ese contrato y le dice, yo quiero las 10,000 piezas de tallas de madera. Y le dice, le agradecemos su oferta del 10 de agosto y tenemos el gusto de hacerles el siguiente pedido. 10,000 piezas de tallas de madera surtidas según las adjuntas especificaciones. Te acepto. Forma el cotizado 1,20 por pieza, sí, acepto, estoy de acuerdo. Y dice, precio 1,20 por pieza CIF, Singapur. Lo mató. Lo mató porque el otro dijo, yo estoy en Inglaterra, el otro está en Hamburgo, aquí cerca, el flete es barato, le cotizó el flete hasta Hamburgo, pero el otro le aclara y le dice, yo quiero este pedido para nuestra sucursal de Singapur. Singapur ya no queda tan cerca. O sea, que lo mató con el flete. Les pregunto, ¿qué hace ese exportador? Que tuvo el mal tema, el mal detalle de no poner el lugar junto al término de comercio. ¿Qué hace? ¿Aumenta los precios? No, ya Podría feo. hacer un reajuste también en su oferta, ¿no? Ya que no había Medio que queda feo. Obviamente. Pero tampoco el importador le dijo dónde. Pedir un ajuste. Pero ya se entra en un mal momento, ¿no? Tanto nos ha costado encontrar un comprador y que empecemos tan mal el negocio. Y decirle, no, ¿sabes qué? Me he equivocado, no he puesto Hamburgo, es Singapur, es más lejos. Seguiremos. Le dice entrega inmediata, tal, no sé, no sabemos la capacidad de producción que tenía. Lo mató con el flete. Y aquí le dice embalaje. Yo te acepto cada pieza que esté envuelta en algodón, en bolsas de polietileno, en cajas de cartón,
y que vengan 12 cajas por contenedor. No sé en qué embalaje habrá pensado el exportador. O sea, además de matarlo con el flete, lo mató con el embalaje. Y le dice, condición de pago. De acuerdo a sus instrucciones, en la fecha estamos abriendo carta de crédito a su favor negociable en el Banco de Singapur. Va a cobrar, pero te va a ser más conflictivo cobrar en Singapur que cobrar en un banco de su plaza. O sea, que lo mató en el flete, lo mató en el embalaje, lo mató en la condición, en el medio de pago, y además le pide seguros y le dice las mercancías se asegurarán conforme a las cláusulas de cargamento del Instituto de Aseguradores de Londres contra todos los riesgos, incluyendo riesgos de guerra en la Lloyds o en una compañía de seguros de primera categoría del Reino Unido o del Commonwealth. Lo mató con el seguro. Él cotizó SIF, pero pensó en un seguro económico. Un instituto de cargo clauses, pero de mínima cobertura. Si no ha aclarado esos detalles en su oferta, el importador se mal aprovecha y puede exigir una serie de detalles que normalmente afectan al negocio del exportador. Y termina su carta diciéndole, irónicamente, hemos tenido mucho gusto en hacerles este pedido y consideramos que sus condiciones son muy favorables, esperando hacerles muchos más en iguales condiciones. Les rogamos nos envíen confirmación por fax del embarque, así como nuestra sucursal de Singapur, International Import Rafael Street, etcétera, etcétera. Aprovechamos la oportunidad para saludarles atentamente. Lo mató. Yo he revisado sus ofertas. En realidad, cuando uno ofrece X-Works para salir del apuro, y está dando no conoce. No tiene un buen relacionamiento, no conoce mucho, no se anima mucho. En realidad, el que quiere vender va a prestar un servicio al importador lo mayor que pueda. Va a ofertar un SIP o va a ofertar un CPT, tal vez un free carrier, pero un X-Work, no sabe comercio exterior. Obviamente es una manera fácil de salir de la tarea, de salir del problema, pero el X-Works es un extremo de los términos de comercio que ustedes saben prácticamente es la mínima obligación para el exportador. Entonces, le está dejando todo para el importador y el importador no acepta ese pedido. O le pido una cotización SIP, o le pido una cotización CPT, o tal vez un DAP, no sé. Entonces, el hacer una oferta es dar un examen de comercio exterior. Ahora, por ejemplo, en sus ofertas me han ofertado, alguien, no me acuerdo ahorita, no voy a entrar en detalles, alguno me ofertó, no me acuerdo qué producto, ya se me va de la memoria, pero me ofertó FOB y me ofertó SIP, ¿ok? Pero ese producto no es para FOB, ese producto no es para SIP, ese producto no es carga granel, ese producto es para un free carrier, para un CPT, para un SIP con P. Por eso justamente los Incoterm son tan precisos. Esos detalles, prácticamente el tema de comercio engrana todo el tema, son detalles que me dan a conocer, digamos, cuánto estamos manejando el tema de comercio exterior. Como les dije, intencionalmente les tomé hoy un examen, he hablado de mala fe también, pero prácticamente es como para saber dónde está. ¿Cómo debería haber sido? Bueno, perdón, ¿qué hace el exportador que ha hecho así su oferta? Estábamos hablando hace un momento, modifica su flete, pero no solo se equivocó en el flete, se ha equivocado en varios puntos. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto nos ha costado encontrar un mercado? ¿Cuánto nos ha costado encontrar un comprador? Y la matamos por una mala oferta. O de lo contrario, decimos, no, yo no vendo, ya no estoy de acuerdo, me he equivocado.
Eso hace quedar mal incluso a todos los exportadores bolivianos, porque el comprador se va a decir, no, con Bolivia no negocie, no conoce. Es la imagen incluso de los exportadores bolivianos. ¿Mm? ¿Algún comentario que tenga? Licenciado, Adelante, por favor. ¿se podría rectificar, ¿no?, la oferta y especificar más los datos de parte del exportador, ¿no? Porque dio datos generales. Y ya queda medio Esa sería mi mal, opinión. ya no queda muy bien. Pero, Yo, licenciado, no es de que quede bien o mal, realmente son negocios que pueden ser a largo plazo y eso va a claro, afectar directamente a la empresa. Yo creo que si se reactiva, digamos, una nueva negociación y se reajusta todo esto, incluso va a haber la seriedad de la empresa que le está exportando esto. correcto, pero yo, tanto me ha costado obtener un mercado y embromarla en la primera por no haber entrado a los detalles. En la oferta tengo que entrar al detalle. Ya no quedó muy bien. Se puede, nadie, libertad contractual, nadie le va a obligar a venderme en este precio, nadie le va a obligar a venderme en esta condición, no. Se está todavía negociando, pero ya uno queda mejor, voy a pasar clases, aprendo el tema y recién le hago una oferta. ¿Cómo debería haber sido la oferta? Aquí tengo un ejemplo. No me gusta tampoco este ejemplo. ¿Okay? En cada caso habrá que ver cómo es. Les decía, el exportador estaba en Inglaterra, el importador estaba en Alemania. ¿Cómo debería haber sido la oferta? Un ejemplo. Les agradecemos su consulta del 8 de agosto. Nos complace su interés por nuestras tallas de madera. Tenemos el gusto de presentarles la siguiente oferta. Entre paréntesis está la palabra cotización. O sea, depende, podemos utilizar ambas. Pero a continuación de la palabra cotización dice, en inteligencia de que los artículos no se hayan vendido previamente. Es un as bajo la manga. Si me he equivocado en algo y me dice, no, yo no quiero SIF Hamburgo, yo quiero SIF Singapur, y ya no puedo arreglar, puedo poner en mi inteligencia, perdón, lo he vendido. O de lo contrario, este texto que dice, a reserva de nuestra confirmación definitiva. ¿Mm? Son algunos textos que a veces pueden ayudar en una oferta. ¿Qué le oferta? El producto, 10,000 piezas de tal de madera. El embalaje le aclara que cada pieza va a estar en cajas de cartón y van a estar 50 por contenedor. Le aclara que el precio es 0,90 por pieza FOB Southampton o por 1,20 por pieza SIF Hamburgo. Entrega desde Southampton hasta Hamburgo, 2.500 piezas hasta el 15 de noviembre y 7.500 piezas hasta el 15 de noviembre. ¿Qué documentos le puedo dar? Ha habido alguna oferta que me han hecho ustedes que me hablaban de los documentos, estaba perfecto. Con este precio yo te puedo dar mi factura comercial, mi certificado de origen y mi documento de transporte. ¿Hasta cuándo? Hasta 15 días a partir de la fecha de embarque. No, yo quiero un certificado de que la madera ha sido tratada con bromur al momento. Eso no hemos hablado en la cotización, eso no hemos hablado en la oferta. Déjame averiguar cómo puede ser ese otro certificado, si puedo emitirlo, cuánto vale, cuánto cuesta, si afecta el precio, etcétera, etcétera. La forma de transporte marítimo en línea regular y el seguro en caso de venta así va a ser un seguro, Institute Cargo Clauses, FPA. Lastimosamente no han estudiado ustedes todavía seguros. FPA significa libre de avería particular. Sería el seguro más económico dentro de los seguros del comercio exterior. Más caro que un fleet particular average estaría un con avería particular y más caro un seguro contra todos ellos. Todos ellos son de las cláusulas de carga del Instituto de Aseguradores de Londres. Como condición de pago, aquí le plantea dos. La primera por carta de crédito irrevocable, abierta a nuestro favor, confirmada por un banco de Londres un mes antes del primer embarque. O la segunda, si quieres me pagas adelantado, abonándome mi cuenta 234567 del Barclays Bank de Londres un mes antes. Muy importante, esta oferta es válida por 30 días a partir de la fecha.
la validez de la oferta. Ese dato es importante porque yo puedo mantener ese precio, esas condiciones por tanto periodo de tiempo. Alguna de las ofertas de ustedes tenía vencimiento de oferta. ¿Alguna duda, algún comentario hasta acá? El exportador le hace la oferta, el importador le hace el pedido, trato hecho. Ya no hay que llegar a firmar un contrato. Ahora, muchas veces también depende la negociación que se haga, depende. Muchas veces no se va a negociar con carta, a veces pues, se van a entablar una mesa de negociación, o a veces van a entrar en reuniones para negociar, ya sea por medio virtual o tal vez, bueno, hoy en día, pero tal vez van a viajar, depende cuánto es la transacción. Ese contrato, que es el resultado de esa negociación, puede ser una simple oferta y pedido que sirve como contrato, que es lo más común en operaciones de 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 dólares. O puede ser tal vez el resultado de una mayor negociación, dependiendo un monto, si hablamos de 100,000 dólares, $1,000,000, también el tamaño de la empresa, ¿no? ¿Cuánto sería prácticamente para una empresa un contrato grande? Dependiendo de su complejidad y la cuantía, puede ser un contrato que sí requiera todo un formalismo, que sí requiera un representante legal, que sí requiera muchos otros aspectos. Ese contrato de compra-venta, ya sea así simple, oferta y demanda, como un contrato muy, muy complejo. Además de los aspectos de forma que tiene que tener, como toda transacción, nombres y direcciones de las partes, he visto alguna oferta que tenía el nombre de la empresa, pero no tenía la dirección completa. Ni tenía detalles como mail, fax, etcétera, etcétera. El hacer una oferta es la carta de presentación de la empresa. Debería tener todo en realidad, ¿no? Aparte de esos aspectos formales de nombres, direcciones de las partes, desde el punto de vista técnico operativo, todo contrato de compraventa internacional tiene que tener 7 puntos básicos indispensablemente, que no pueden faltar nunca en una transacción comercial. El primer producto, el primer punto que no puede faltar nunca en una transacción, esto lo hago de forma que les parezca didáctica, se les pueda quedar en la memoria, pero el primer punto que no puede faltar nunca en un contrato de compraventa internacional es el producto. En este caso estamos hablando de productos tangibles, o sea, de compra-venta de productos tangibles, que es lo que trata el convenio de las Naciones Unidas. Pero no basta decir, yo te vendo, qué sé yo, cuadernos, o te vendo papeles, o te vendo álbums de numismática. Me ha gustado mucho esa oferta por el tema de coleccionista de numismática, o yo te ofrezco quinoa, o yo te ofrezco... No, hay que detallar todo lo referente al producto. En ese de la numismática había muchos detalles de cómo era el producto, si tiene alguna característica física, química, técnica, orgánica, colores, dimensiones, marca, modelo. Había alguna oferta que tenía partida arancelaria en un sistema armonizado. O sea, son detalles que deberían estar en la oferta cuando yo hablo del producto. Es muy distinto. Hay productos que requieren características físicas, hay otros que requieren características técnicas. O si estoy exportando quinoa orgánica, o quinoa, ¿qué tipo de quinoa? Si estoy exportando chompas, ¿de qué material? ¿De qué colores? ¿De qué tallas? Si estoy exportando camisas, si son de manga corta, si son de manga larga, si estoy exportando arroz, de qué tipo, de primera, de segunda, si estoy exportando mineral, sulfuro de antimonio, cuánto de azufre, cuánto de antimonio. O sea, hay que detallar todo lo referente al producto para que quede perfectamente claro. Como le digo, todas sus características, partida arancelaria. No podemos hacer un detalle que sirva para todos los casos, porque cada producto es distinto. Pero además hay que hablar cuál es el envase del producto.
¿Cuál es el etiquetado? En algunos países exigen algún tipo de etiquetado especial, si cumple etiquetado nutricional, si no cumple etiquetado nutricional, qué normas de etiquetado que cumpla, si cumple las normas Codex, si no cumple las normas Codex, cómo debe ser el empaque. Muchos productos requieren envase y requieren empaque. Hay otros productos que van directamente al empaque, como ser que sea un refrigerador. El empaque es su envase. Hay productos que requieren embalaje, hay productos que no requieren embalaje. El marcado de los productos, si tiene algún producto de material peligroso, de mercancía peligrosa, requiere un marcado especial. Si la carga está unitizada, en otras palabras, si está paletizada, si está contenedorizada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando yo me pongo el punto 1, producto, hay que detallar todo lo referente a esa oferta que hemos visto hace un momento de 10,000 tallas de madera, no es clara, o sea, no cumple los requisitos que yo desearía. En las ofertas que han hecho, he visto algunas muy buenas ofertas, he visto algunas que simplemente lo han hecho muy rápidamente y han pasado del tema. ¿Alguna duda sobre el tema del producto? Segundo punto, que no puede faltar nunca en un contrato de comercio exterior, el precio. ¿Cuánto vale? O sea, todo lo referente al precio. Había alguna oferta que tenía un precio, pero no tenía la moneda. Este precio debe ir obviamente acompañado de una moneda, dólares. ¿Pero qué dólar? Hay dólar australiano, hay dólar americano. ¿Cuál es la moneda? Bien detallada, hay que poner, no basta con poner ahí el detalle de dólares, que puede ser tomado o malinterpretado. Estamos hablando de comercio internacional, cualquier país del mundo. Ahora, este precio, tiene que ir obligadamente acompañado de un término de comercio. Por ejemplo, ex, o FOB, o CIF, o CIF, o C&S, o EXQ, o DDP, un término de comercio. O sea que el precio tiene que estar siempre ligado a un término de comercio en comercio internacional. Este es el gran invento del comercio exterior para facilitar el contrato. Ustedes han estudiado ya la anterior semana, o el anterior módulo, creo, Incoterms. En realidad, estos términos de comercio son imprescindibles para aclarar y no tenga el contrato una serie de aspectos. Este término de comercio es el núcleo de mi oferta, el núcleo de mi contrato. Pero, lastimosamente, han debido ustedes estudiarlo, existen tantos términos de comercio como podemos inventarnos. Creo que incluso aquí me he inventado alguno. C&S. ¿Conocen el término C&S? Puede ser coste seguro, puede ser coste-servicio, es un invento, tal vez existe, tal vez no existe, pero lo importante es que esté bien claro entre comprador y vendedor qué es lo que se quiere. Hay diferentes legislaciones, diferentes reglas de interpretación para los términos de comercio. Hay las reglas de Varsovia, de Oxford, del 32, hay las definiciones norteamericanas para el comercio exterior que ya no están vigentes, pero se siguen utilizando, son del 41, del siglo pasado. Hay reglas de comercio exterior de la URSS, de los países soviéticos, ya esto ya no existe, de 1958. Hay los Incoterms, que los han estudiado ustedes, hay los Combiterms, y cada país tiene su propia legislación. O sea, que no basta con poner el precio con el término de comercio, sino que además hay que aclarar a continuación del término de comercio las reglas de interpretación del mismo. O sea, por ejemplo, habrá que poner, yo te vendo $10,000, POB, definición norteamericana de 1941. O habrá que poner, yo te vendo 30,000 euros, Free Carrier Incoterms, e incluso el año de los Incoterms. Incoterms 90, Incoterms 2000, Incoterms 2020, las reglas de interpretación del mismo. Eso debe estar claro en todo contrato de compraventa internacional. El tercer aspecto está relacionado, por lo menos, el término de comercio con un lugar,
pero es bueno poner todos los lugares. Ustedes han estudiado en COTEMS, muchas veces en los términos del grupo D, principalmente en los términos del grupo C, que tienen dos lugares, el de tanto el de carga, donde termina la obligación del exportador, el riesgo, y donde termina su costo, el puerto de destino, digamos, tienen que estar precisamente detallados. A veces hay que detallarlos, a veces se puede mencionar de forma general. El término de comercio tiene que estar ligado por lo menos a un lugar. En el ejemplo que hemos puesto, el vendedor ofertaba simplemente CIF, sin poner el lugar. El importador se aprovechaba y le decía, yo quiero CIF Singapur. Lo mató. Hay que poner los lugares. Muchas veces, incluso con el transporte multimodal, yo recomiendo poner toma cargo en La Paz, Bolivia, para ser embarcado en Arica, Chile, con destino al puerto de Hamburgo, para entrega final, ya se dio en Stuttgart. Lugares. El término de comercio, como les decía, está ligado siempre a un lugar. Hay que aclarar todos los puntos, incluso intermedios o de tránsito. Es mejor para preparar un buen contrato de compra-venta. El cuarto punto, el tema de fechas, que tampoco, bueno, no es muy difícil, pero tendría que estar en todo contrato de compra-venta detallado qué fechas y qué plazos, fecha de embarque, cuántos días tengo para presentar los documentos. Han debido estudiar ustedes que normalmente en cartas de crédito son 21 días para presentar documentos, la fecha tope para presentación de los mismos, detalles de fechas. El quinto punto, en realidad es muy amplio, es todo lo que no está dicho en el término de comercio, ¿ok? Aquí debería estar aclarado cualquier aspecto que sea necesario que no esté claro con el término de comercio. Sin embargo, como normalmente este quinto punto se refiere a temas de transporte y seguro, yo voy a anotar en este punteo didáctico, digamos, para ustedes, que el quinto punto debería aclarar temas de transporte y seguro. Por ejemplo, si los transbordos son permitidos, el modo de transporte, las condiciones de fletamento, el seguro, qué tipo de seguro, su cobertura, etcétera. El sexto punto, que no puede faltar nunca en un contrato, es qué documentos intervienen en la transacción. Sabemos que prácticamente la transacción se juega todo con documentos, en la banca, en las aduanas, etcétera. Entonces, el tema de documentos es clave. También está incluido los documentos de facturas, certificados, etcétera, etcétera, pero también tiene que estar el documento de transporte y el documento contrato de seguro si es que existiera. Séptimo punto, que no puede faltar nunca en un contrato de compra-venta, es la condición y el medio de pago internacional. En otras palabras, ¿cuándo me pagas y cómo me pagas? Ese punto de determinar cuándo y cómo va a ser el pago. Como condición de pago podemos indicar que hay pago anticipado, pago al contado, pago al crédito, con variantes. Y como medios de pago, hay 4 medios de pago, ustedes los han estudiado. Hay los pagos directos, las cobranzas, las cartas de crédito y las obligaciones de pago bancarias. Ese es, digamos, el detalle. Incluso hay que detallar, por ejemplo, un pago al contado con entrega de documentos mediante un crédito documentario irrevocable, aunque ya prácticamente todos son irrevocables según la publicación 600, utilizable mediante pago a la vista. Saben que puede ser mediante pago a la vista, mediante pago diferido, mediante aceptación de letras, mediante negociación de letras. Estos 7 puntos que están detallados acá, les voy a hacer llegar esta presentación en el transcurso de estos días. Estos 7 puntos son imprescindibles en todo contrato de compraventa internacional. A estos 7 puntos, dependiendo de la complejidad del contrato, podemos añadirles otros puntos más. Idioma del contrato, si hay algún tema de arbitraje, servicios de postventa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos 7 puntos no deberían faltar nunca en un contrato de compraventa internacional. Y no deberían faltar nunca en una oferta. Ahora pueden ustedes autoevaluar su oferta con este punteo y calificarse la oferta. Y puede tener otros puntos más, ok, tiene que tener el vencimiento de la oferta, pero estos 7 puntos tienen que ser imprescindibles porque me van a rayar la cancha para la distribución física internacional. Hasta aquí. ¿Alguna duda, algún comentario?
¿Y nos va a decir cuál es más o menos la solución que se le podría plantear a la primera oferta errónea? No, no tiene, o sea, prácticamente no. Es un ejemplo de que estaba mal hecha. O el exportador o cumple perdiendo plata para no perder mercado, en la siguiente ya aprende, o de lo contrario, no firme el contrato porque nadie le obliga, queda mal, tendría que cambiar incluso de razón social porque ya medio que no van a querer hacer negocios con él. Después de tanto trabajo de abrir el negocio, de lograr un mercado, de establecer, muchas veces se embroma por un detalle como este. Incluso esa oferta que les pasé como ejemplo, personalmente no me gusta. Por ejemplo, tiene el término de comercio, pero no tiene las reglas de interpretación. No tiene detalles mayores del producto, o sea, tampoco es una oferta muy completa. ¿Alguna otra duda? Primero se negocia, después se contrata y después llega ya prácticamente la ejecución. No voy a entrar mucho en detalle porque ustedes han debido estudiar esta fase de ejecución en los medios de pago. La obligación del vendedor prácticamente son dos: entregar las mercancías y entregar los documentos. Las obligaciones del comprador prácticamente son dos: pagar el precio y recibir la mercancía. O sea que prácticamente en una transacción de comercio internacional hay una fase en la fase de ejecución encontramos dos flujos. Uno, el movimiento de la carga, el movimiento de la mercancía, que es el flujo físico, obligación del vendedor entregar la mercancía, obligación del comprador recibir la mercancía, y el otro flujo que es el documentario, el legal financiero, donde el exportador entrega documentos y el importador paga. Esas dos fases de ejecución, aquí las tengo dibujadas. Esa fase de ejecución tiene un flujo físico, un movimiento. Aquí es donde se trabaja el tema de términos de comercio, el término de documentos, etcétera. Y aquí prácticamente es el tema bancario, el medio de pago, en el flujo legal. Este tema yo entiendo que ya lo han visto, por lo tanto, lo paso muy rápidamente. El exportador pacta un contrato, supongamos que tiene que entregar Fobarica en el puerto, va a requerir algunos documentos para pasar la aduana de exportación, por ejemplo, facturas, certificados. Va a tener que tener otros documentos, tal vez para el tema de tránsito aduanero o para pasar la frontera, por ejemplo, el MIDTA, el CRT, documentos que no le interesan para nada al importador de ultramar. En el momento que embarque va a tener que tener su bill of lading, su documento probatorio del contrato de transporte, y esos documentos el exportador tiene que entregarlos en el otro flujo a su banco para que este banco los remita al banco del importador y se lo entregan al importador normalmente contra el pago. Una vez que el importador obtiene esos documentos, va a poder cumplir la parte que le corresponde del flujo físico de recepción de la carga. No sé si tiene alguna duda, este es un esquema muy rápido. No es propósito de este curso hablar del tema más del contrato ni de cartas ni de medios de pago. Estoy yendo a la distribución física internacional, que prácticamente es la que juega en este flujo físico de la transacción. ¿Algún comentario, alguna duda que tenga? Cuando no hay dudas o está todo claro o mejor no pregunto porque puede haber algún tema
que mejor no pregunto. Empezaremos ahora sí con el tema de transporte. Ya nos hemos rayado la cancha. En la anterior clase veíamos todo lo que era la gestión de la cadena de suministro, lo que era la logística, lo que era prácticamente los componentes del sistema logístico. Ahí venía el tema de toda la infraestructura del transporte. Y hoy día ya les he subido el segundo foro, que es la tarea que tienen para entregarme hasta el próximo martes. Es más largo, por eso más tiempo para hacerlo hasta el martes. Pese a que tenemos clases todavía el viernes, pero esta tarea segunda es hasta el siguiente martes. Esta tarea consiste en hacer todo lo que puedan ustedes. Es para ustedes el trabajo. Yo lo conozco, ya prácticamente no necesito más información sobre este trabajo, sobre corredores de exportación. Es saber qué carreteras existen, qué ferrocarriles, qué pasos fronterizos, por dónde voy acá, por dónde voy allá, por dónde puedo ir, por dónde puedo salir, qué ríos navegables existen, en qué consiste la navegación, qué puertos hay en territorio nacional, qué aeropuertos hay, qué compañías aéreas están en los aeropuertos, qué compañías marítimas están en los puertos o en compañías navieras, qué puertos existen en territorio nacional, qué puertos existen en territorio extranjero, las características de los puertos, etcétera. Ese trabajo, que prácticamente es el trabajo de corredor de exportación, vamos a aclarar algunos temas más el día viernes, y ya pueden empezar a trabajarlo para que me lo entreguen el día martes. Ya está en el foro, en el segundo foro, para que me lo respondan por ese medio. Seguiremos adelantando, seguiremos viendo el tema del transporte, empezaremos ya propiamente con el tema del transporte. No sé si tiene alguna duda o comentario y comenzamos. Sobre el foro, licenciado, sobre el foro, si hay, digamos, 80 carreteras, esas 80 tengo que enunciar. No, o sea, obviamente, vean ustedes cuáles son las más importantes, cuáles son los principales corredores. No vamos a hacer todos los tramos, o sea, no vamos a hacer la carretera La Paz, Oruro, perdón, La Paz, Patacamaya, Oruro, no. Si, por ejemplo, si estoy como exportador situado en La Paz, ¿por dónde salgo a Arica? ¿Por dónde salgo a Matarani? ¿Por dónde salgo a Iquique? Ahora, si estoy en Cochabamba, ¿por dónde salgo? 8:15. Si voy hacia el Atlántico, ¿por dónde voy? General, ¿ok? El trabajo es para ustedes, o sea, detallen ustedes lo más posible carreteras existentes, ferrocarriles existentes, ríos navegables, características de los puertos. Ahorita vamos a hablar un poco de puertos ya, pero características de los puertos, detalles que les sirva a ustedes para... Yo no puedo llevar todo eso en la materia por falta de tiempo. Entonces es por eso que se los dejo este trabajo para que lo investiguen ustedes. Perdón, alguien está con el micrófono abierto, ya. Eso ahorita, pues no como, pues yo, Marta, creo. Marta, por favor, el micrófono está abierto. Como pues, ahorita no me da hambre. ¿Por qué? Bueno, cualquier duda, cualquier momento, bienvenido. Empezaremos con este tema del transporte, empezaremos a analizar el transporte y empezaremos a analizar qué ha pasado en el transporte. Y para estudiar transporte, bueno, tendríamos que ir a toda la historiación del transporte, desde la aparición de la rueda, el transporte marítimo,
los primeros navegantes de la historia, los primeros navegantes a ultramar, los fenicios, los romanos, los griegos, etcétera, 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 que no voy a entrar en un detalle porque podemos eternizarnos, pero muchos hechos históricos han sido importantísimos para entender bien el comercio. Ya hablando del transporte actual, hay dos hechos históricos, pero que son definitivos en la situación actual del transporte. Son dos revoluciones que han ocurrido en el transporte ya en los últimos 2 siglos, pero son revoluciones claves dentro del contexto del transporte. Hace siglo y medio prácticamente, la primera revolución del transporte con el navío el Gluckhaus. Esta primera revolución del transporte ocurre en 1886. Como les digo, el navío que comienza esta primera revolución es el famoso Gluckhaus, que era este primer navío que empezó esta primera revolución del transporte que hoy. Era el primer petrolero de la historia. Lógicamente no era un petrolero así como de los que conocemos hoy en día, pero al ser este el primer petrolero de la historia, era prácticamente una revolución que introdujo en el transporte el tema de adaptar el medio de transporte a la carga. O sea, crear un medio de transporte para llevar un tipo de carga en especial. En este caso, hacer un medio de transporte, hacer un navío cisterna, en otras palabras, para que lleve carga líquida. O sea, que adaptaba el medio de transporte a la carga. Fue el primer petrolero de la historia y aquí prácticamente empieza el tema del transporte o la revolución de la carga a granel. Entenderemos, vamos a ver más adelante la definición de carga a granel, pero la carga a granel normalmente son grandes lotes de carga que no están envasadas, no tiene ningún empaque, etcétera, etcétera, y que a veces suele tener algún embalaje y que normalmente es carga homogénea. Hablábamos de gran cantidad de carga, 40,000 toneladas, 30,000, 60,000, 6,000, 10,000 toneladas de carga. O sea que con este navío, el Gluckhaus, empezó el primer petrolero de la historia llevando carga únicamente líquida y en este caso carga granel. Obviamente después del Gluckhaus, después del primer petrolero, empezó un buque granelero a llevar únicamente granos o algún navío para llevar únicamente minerales. O sea, empieza aquella revolución de la carga a granel. Aquí tienen el esquema de la foto del primer petrolero de la historia, del Gluckhaus. Noten que era un navío medio antiguito, incluso era velero y a vapor al mismo tiempo, pero sus bodegas eran prácticamente una cisterna y estaba creada para llevar únicamente carga líquida, en este caso petróleo. Era adaptar ese petróleo, esa carga líquida, al medio de transporte de carga. Y empezaba la primera revolución de la carga. Fue toda una revolución porque cambió el modo de contratación. Ya se puede contratar el buque entero, ya no se puede contratar parte de la carga. Cambia, digamos, el modo de carga y descarga en los puertos. Antes de esto, posiblemente cargaban y descargaban el petróleo en turriles. A partir de esto, descargan ya por succión o por bombeo. Crean otros modos. Cambia. Es un cambio total en los puertos, en los navíos, en todo para llevar la carga a granel. También afecta al transporte carretero, también afecta al transporte ferrocarrilero, crean mayores cisternas para carga líquida, para carga seca, camiones tolvas, etcétera, etcétera. O sea, es toda una revolución del transporte. La segunda revolución del transporte empieza en 1956. El navío que empieza esa segunda revolución del transporte es el llamado Ideal. Nunca he sabido si es X o es 10. El Ideal 10, el Ideal X. Y este navío que empezó esta segunda e importantísima revolución del transporte empieza en 1956. Es el primer portacontenedor de la historia. Y cambia todo. Aquí empieza la famosa revolución de los contenedores.
aquí se crea el primer portacontenedor de la historia, que era prácticamente adaptar la carga al medio de transporte, un poco a la inversa de la primera revolución de transporte. O sea, aquí adaptan carga en contenedores para llevarla en un medio de transporte. O sea, que es una segunda revolución del transporte, adaptaban la carga al medio de transporte y con esto nace la revolución de la carga en contenedor. Revolución que me animo a decir todavía la vivimos en Bolivia, revolución que ha afectado prácticamente a todo el transporte. Hoy en día, la carga prácticamente viene o carga a granel o viene carga unitizada, porque esta segunda revolución del transporte también trajo consigo otros conceptos como la unitización de la carga, el transporte multimodal. Esta fue una segunda revolución del transporte que modificó todo. Con el tema de contenedores, se modificaron la terminología, se modificaron los términos de comercio, se modificaron los modos de carga, las grúas, la infraestructura en los puertos, el tipo de navíos, el tipo de camiones, el tipo de trenes. Modificó todo. Fue, como digo yo, una revolución en el transporte que primero empezó con la carga a granel y después continuó con la carga en contenedor. Son las dos revoluciones del transporte que son claves para entender el comercio exterior. Aquí tengo la foto del Ideal 10, aquí tengo la maqueta del Ideal 10. No era un tremendo buque portacontenedor, pero ha sido el primer portacontenedor de la historia. Era adaptar la carga en los contenedores al medio de transporte y nace el tema de la carga contenedorizada y obviamente también el tema de la carga unitizada. Estas son las dos revoluciones claves del transporte, la del Blue House, de la carga granel y de la carga unitizada. Hoy en día, vamos a ver división de la carga se divide en carga granel, carga general, y la carga general se divide en carga sin unitizar y carga unitizada. Prácticamente ya no existe carga sin unitizar. O sea, ya es difícil mandar cajoncitos, bidoncitos, turrilitos, ya no existe. Están o a granel o contenedorizados. Estas dos revoluciones han afectado completamente el transporte a nivel mundial. ¿Alguna duda, algún comentario hasta acá? Como les decía, estas dos revoluciones del transporte. Empezaremos a hablar un poco de contenedores. Vamos a volver sobre este tema, pero era necesario para esta charla hablar un poco de las dimensiones de los contenedores. Esos contenedores, esa herramienta de transporte, según la ISO, vamos a estudiar un poco la definición ISO, puede tener incluso 1 metro cúbico de capacidad, o sea que puede haber contenedores pequeños, hay contenedores aéreos, pero si hablamos de los marítimos, si bien en teoría puede haber contenedores de 6 pies, de 10 pies, de 20 pies, de 30 pies, de 40 pies, o tal vez de más, eso está bien en la teoría. En la práctica, y más aún en nuestro medio, hay contenedores de 20 pies de largo y hay contenedores de 40. O sea, que en otras palabras, hay dos tipos de contenedores, los de 20 pies y los de 40 pies. El contenedor de 20 pies se diferencia de 40 por la profundidad del contenedor, o sea, el largo. Aquí hablaremos del contenedor de 20 pies que tiene 20 pies de largo. ¿Cuánto es el ancho de este contenedor que tiene 20 pies de largo? Tiene 8 pies de ancho. ¿Y cuál es el alto de este contenedor? 8 pies, 6 pulgadas. En otras palabras, 8 pies y medio de alto. O sea que los contenedores tienen prácticamente 8 pies de ancho y 8 pies, 6 pulgadas de alto. ¿Cuánto tiene el contenedor de 40? En realidad, lo que varía con el de 20 es el largo, la profundidad. El de 20 tiene 20 pies de largo, el de 40 tiene 40 pies de largo. Pero el ancho es el mismo, 8 pies de ancho, y el alto es el mismo, 8 pies, 6 pulgadas de alto.
Estos son los contenedores, digamos, más comunes. Puede existir algún contenedor, otro tipo de contenedor, que es un pie más alto, son los llamados high cube, que su alto aumenta a 9 pies 6 pulgadas. O sea, tendríamos un contenedor de 20 por 8 por 9, 6, y tendríamos un contenedor de 40 por 8 por 9, 6. Esos son los high cube. Los otros contenedores simplemente son de 20 por 8 por 8, 6, 40 por 8 por 8, 6. Hay diferentes tipos de contenedores de carga seca, refrigerados, que vamos a verlo con más detalle, yo creo que en la charla del viernes. De todos modos, para hablar de contenedores, los más importantes son estos contenedores de 20 y 40, que son los contenedores marítimos y que también son empleados en el transporte multimodal, tanto para su conexión carretera, ferrocarrilera. Este contenedor de 20 pies de largo me permite 20 toneladas de peso, incluido el peso del contenedor. En otras palabras, un contenedor aproximadamente de 20 pesa unas 3 toneladas, me permite almacenar o transportar en ese contenedor unas 17 toneladas. O sea que el contenedor de 20 permite, incluido el contenedor, 20 toneladas de peso. El contenedor de 40 permite 25 toneladas de peso. Entonces, ya no hay una relación directa. El de 20 permite 20 y el de 40 permite 25. Este contenedor de 20 lo voy a utilizar normalmente para carga pesada y este contenedor de 40 lo voy a utilizar normalmente para carga voluminosa. ¿Ok? Vamos a estudiarlo eso con más detalle. Pero tengo que hacer notar esa relación, que el contenedor de 20 permite 20 toneladas y el de 40 permite 25. Si uno de 40 más o menos pesa unas 4 toneladas, en otras palabras me permite 21 toneladas de peso dentro del contenedor. Él ocupa más volumen, o sea, tengo más espacio, es para llevar principalmente carga voluminosa. ¿Alguna duda, algún comentario hasta acá? Esa relación del contenedor de 20, que permite 20 toneladas de peso, hace que se utilice el término 20, equivalente, unidad equivalente de A20, el término TEU, para indicar prácticamente la capacidad de contenedores. O sea, ¿cuántos contenedores equivalentes de A20 se pueden transportar o almacenar? Es esa relación del contenedor de 20 pies que permite 20 toneladas de peso, la que ha creado el término 20 equivalente. Ese es el TEU. Hay el FEU, el 40 equivalente unit, no se utiliza, ese es sin B. El que se utiliza es el TEU, el de 20. Entonces, un contenedor de 40 equivale a 2 contenedores de 20. 2 contenedores de 10 equivalen a un contenedor de 20. El de 20 es prácticamente la medida para el tema de contenedores. ¿Alguna duda, algún comentario hasta acá? Este es un artículo que salió ya el siglo pasado, que nos habla de estos buques portacontenedores. En 1960, o sea, 4 años después de esta segunda revolución del transporte, se fabricaban navíos que permitían 450 TEU, llevar 450 contenedores también. 5 años después, en 1965, es tan importante esta revolución de los contenedores que se fabrican buques portacontenedores de 750 TEU. 750 contenedores de AVE. Pocos años después, en 1973, se fabrican ya buques portacontenedores que permitían llevar 2.200 TEU. Ya es una cantidad considerable de contenedores.
O sea, el crecimiento de la carga contenedorizada es rápido y hace que aquellos navíos de carga suelta sin contenedorizar, carga sin unitizar, queden fuera de mercado. Entonces, ¿cuáles son los navíos que quedan en el mercado? Los navíos de carga granel, grandes graneleros que obedecen a la primera revolución del transporte, y los navíos que obedecen a esta segunda revolución del transporte. 1984, pocos años después, se fabrican buques portacontenedores de 4.400 euros, o sea que pueden llevar 4.400 contenedores de avena. Aquí hay un freno. En 1984, un poco al tamaño de los buques portacontenedores. Si bajamos en este esquema, este buque de 1984 de 4.400, este Conship más o menos tenía unos 1.000 pies de largo, unos 300 metros de largo aproximadamente. ¿Cuánto era el ancho de estos navíos? Obviamente que además el largo del buque se llama la eslora. A mayor eslora requiere mayor manga, mayor ancho. El largo del buque hablamos de la eslora del navío, el ancho del buque hablamos de la manga del navío. A mayor eslora requiere obviamente mayor manga para facilitar la flotación del navío. Este navío de 1.000 pies de largo, de unos 300 metros de largo, tenía máximo de manga de ancho 32.20 metros de ancho. ¿Por qué tenía 32.20 metros de ancho? Porque era el ancho de las esclusas antiguas del Canal de Panamá. Entonces, si bien el desarrollo de los buques portacontenedores desde el 56 al 84 fue muy vertiginoso, tuvo un freno porque no podían cruzar el Canal de Panamá porque ya no podían hacer barcos más anchos. Ya no podían cruzar las esclusas del Canal de Panamá. Y por lo tanto no podían hacer barcos más largos. Y no solamente juega la eslora, que es el largo del buque, ni la manga, que es el ancho del buque, sino también el calado. O sea, la profundidad que requiere el buque cuando está completamente cargado. El calado es prácticamente desde la línea de flotación hasta la parte más baja del navío, y la parte que queda entre el borde del casco y la línea de flotación es lo que se llama el franco a bordo. Estos navíos de 1984, que ya no podían crecer más, son aquellos navíos del tipo Panamax. Hay máximo del Canal de Panamá, o sea, máximo de Panamá. Y en 1984 hay un freno a los navíos, pero nacen otros conceptos. Por ejemplo, carga unitizada en el mismo modo de transporte. Tal vez un concepto RORO, Rolón, Rolof, que la carga entra rodando al navío y la carga sale rodando del navío por medio de un tracto que introduce carga no solamente en el contenedor, sino con su lobo y con su chata, y sale también rodando del navío. Es el tipo de carga Rolón-Rolof, es el tipo de carga RORO. Si entra por vía de ferrocarril, se llama la carga RARA, Rail On, Rail Off. Uy, ¿dónde encontramos un buque RARA? Viajaremos a Huaki, el transbordador que va desde Huaki a Puno, es un navío de tipo RARA que permite 4 vías de ferrocarril, cada uno para 4 vagones de ferrocarril. Lleva 16 vagones de ferrocarril. Estos buques de 1984 empiezan a tener otros conceptos del RORO, del RARA, del LASH, que vamos a explicarlo más adelante, que son, digamos, lo que requiere un navío. ¿Alguna duda, algún comentario hasta este punto? O sea, que prácticamente también el tamaño de los puertos varía, es toda una revolución. Un barco pequeño requiere un espacio pequeño, un barco grande requiere un espacio grande. No sé si están viendo la fotografía, he cambiado de pantalla. Aquí tengo, por ejemplo, un puerto, el puerto de New York, New Jersey, no es muy grande para los puertos que existen en el mundo, pero prácticamente con esto ha cambiado todo el movimiento de carga en contenedores. Y cambia el tamaño de las grúas.
Hay grúas del tipo Panamax, o sea, que son máximo del canal de Panamá. O sea, que este tamaño de los navíos, el tamaño del navío, y varía porque también requiere puertos más grandes, requiere maquinaria en el puerto más grande. Si bien en 1984 hay un freno en esto de los navíos Panamax, el comercio no frena y exige navíos más grandes. Posteriormente se fabrican navíos de 6.000 teus, de 8.000 teus, de 10.000 teus, de 12.000 teus, etcétera, etcétera, hasta que, por ejemplo, el 2013, no es hace mucho, bueno, son 7 años, se crean estos barcos cargueros, los grandes monstruos, dice este artículo de la BBC, esto está en internet, que en el 2013 entrarán 18.000 teus, o sea que puede llevar 18.000 teus y tiene 400 metros de eslora. Estos navíos eran de la empresa Maersk, por eso se llamaban los navíos triple E de la Maersk, que eran buques que han sido los primeros portacontenedores, en este caso de 18.000 teus. Estoy hablando de 7 años atrás. ¿Cuánto es 18.000 teus? Si ponemos así figurativamente como un edificio, es un edificio. Un navío de 18.000 teus es harto, harto. ¿Cuál es la capacidad del puerto de Arica en teus? 4.750. O sea que con 4.750 contenedores, el puerto de Arica no tiene dónde más meter contenedores en buenas condiciones. O sea que prácticamente llevar 18.000 teus, este navío no llega a Arica ni bien. Aquí tengo un esquema de cómo ha desarrollado prácticamente los cargueros. Este primer carguero de 1956 permitía 500, 800 teus. Aquí tengo el largo en metros, 137 metros de eslora. La manga eran 17 metros de ancho. Y el calado que se quería era 9 metros de calado. Se crean después navíos que llaman celulares porque podían ser para contenedores como también para carga a granel. En células permitían de 1.000 a 2.500 teus, 215 metros de eslora, 20 metros de manga, 10 metros de calado. Aquí hay un máximo de Panamax de 1980, que permitía 3.000 a 3.400 teus, tenía 250 metros de eslora, el ancho máximo de las esclusas de esa época del Canal de Panamá, que son 32 metros, y requería un calado de 12.5 metros de calado. Máximo Panamá, pero el máximo de Panamá del 85, que llevaba de 3.400 a 4.500 teus, tenía 290 metros de eslora y 32 metros de manga y 12.5 metros de calado. Ya posteriormente los post-Panamax de 4.000 a 5.000 teus, que requerían ya mayor calado, 13 metros, 40 metros de manga, 285 metros de eslora. Aquí podemos investigar en el trabajo simplemente para que ustedes salgan de dudas, cuánto de calado tiene el puerto de Arica, cuánto de calado máximo tiene el puerto de Iquique, el puerto de Matarani, y normalmente el máximo de calado que tiene el puerto de Arica es 12.5 metros, o sea que este post-Panamax no entra a Arica, no por el tamaño, sino por el tema del calado. Hay estos post-Panamá Plus, que llevan de 6.000 a 8.000 teus, que requieren 14.5 metros de calado. Hay los nuevos Panamax, o sea, obedecen al nuevo tamaño de las esclusas, que son 49 metros, el nuevo ancho, las nuevas esclusas del Canal de Panamá, que tienen 366 metros de largo y tienen 15.2 metros de calado. Esos son de 12.500 teus. Y este triple E, el del artículo, el que acabamos de ver, que permite 18.000 teus, requiere 15.5 metros de calado y 59 metros de manga. Este navío ya no entra al Canal de Panamá. El nuevo Canal de Panamá tiene 49 metros de ancho. Este ya tiene 59. Esto era el 2013.
el 2015, este navío era el buque más grande simplemente por 53 días. Este medía más de 400 metros de largo. Este navío era de la compañía china de navegación. Fue prácticamente anulado por navíos más grandes. Por ejemplo, el MES Madrid, de la ruta Europa-Asia, tenía una capacidad de 20.568 teus. Era un navío prácticamente que cambiaba y modificaba todo. También era de la MESC, pero ya mucho más grande. Esto llevó prácticamente a 20.568 toneladas de carga. Una pregunta. Adelante, por favor. Imagino que estos buques ya de 18.000 o 20.000 teus deben tener algunas rutas fijas, ¿no? Por la logística, la capacidad y eso. Justamente a eso voy, ¿ok? Pero el tema de contenedores es tan importante que ha modificado todo, es una revolución. Por ejemplo, los puertos norteamericanos de Estados Unidos no están adaptados para este tamaño de buques. Entonces, ¿qué ocurre? Este tamaño de buques está para un servicio asiático-europeo. Puertos de Asia, Kaohsiung, Singapur, Hong Kong, qué sé yo, a puertos europeos como Ámsterdam, como Rotterdam, como Felixstowe, como Hamburgo. Entonces, un navío de estos, por ejemplo, es de 20.244 teus. ¿Ok? Este navío es de la Mediterranean Shipping Company. ¿Ok? No, este es del Evergreen, perdón. Después nace el de la OOCL, que pasa la barrera de los 21.000 teus. Navíos, pero prácticamente enormes. Aquí he cargado algunos. El Gursum, que zarpó el 8 de julio del puerto de Xinjiang, prácticamente va a Europa. Entonces, este navío, el Gursum, aquí están los diversos navíos portacontenedores. Este navío sirve un servicio de contenedores de carga, llevando carga, qué sé yo, de Asia a Europa. Pero tiene que ser un puerto que reciba esa carga y pueda distribuir esa carga a buques menores. Entonces, por ejemplo, va a llegar a Felixstowe, en Inglaterra, van a llegar 22.000 contenedores de A20 y van a dividir y van a repartir, qué sé yo, 10.000 contenedores en un buque más pequeño con destino a América y otros 10.000 contenedores con destino a África, por ejemplo. Ese barco que pueda cruzar el canal de Panamá con 10.000 contenedores, tal vez en Panamá va a distribuir su carga a buques más pequeños que permitan 4.000 contenedores para Sudamérica y 4.000 contenedores tal vez para Norteamérica. O sea, van distribuyendo carga. Esto ha modificado toda la contratación del transporte. Es toda una revolución del transporte, porque estos navíos, obviamente, al permitir semejante cantidad de carga, está hecha para rutas específicas. Aquí tengo el buque ahorita más grande, es el HMM de una compañía coreana de navegación, es el Algeciras. Esto es del 23 de abril de este año, del 2020. Ahí tiene otros mellizos, pero este es el buque en este momento más grande que navega con contenedores. Entonces, ha cambiado toda la contratación del transporte marítimo, porque incluso hay puertos que se pelean para ser distribuidores de carga. Eso requiere que la eficiencia de los puertos llegue a niveles estándares muy especiales. En el contexto sudamericano, para hablar un poco de nuestro contexto, ustedes lo van a estudiar en el tema de corredores, el puerto de Buenaventura en Colombia, el puerto del Callao en Perú, el puerto de San Antonio y Valparaíso en Chile, son puertos que se peleen para ser puertos distribuidores de carga. Ellos reciben barcos tal vez de 4.000 teus y distribuyen a barcos más pequeños para que vayan a Arica, Iquique, a Hilo. Hilo, por ejemplo, no tiene una capacidad suficiente, tiene infraestructura, o sea, puede llegar a recibir un barco, pero tiene problemas de ser un puerto de mar abierto. Eso lo van a analizar ustedes tal vez en tu trabajo. Son características que modifican el tema de... Ahora, también pasando a nuestro medio, a nuestro contexto,
Por ejemplo, en la hidrovía Paraná-Paraguay, en el puerto Jennefer, que está en el puerto Quijarro, en Puerto Quijarro, llegan estas barcazas con contenedor. Aquí hay carga granel, aprovecharemos la foto, que va a ser cargada en barcazas, pero están llegando ya contenedores a Puerto Jennefer para llegar con destino a Bolivia. Esto por la hidrovía Paraná-Paraguay. Aquí tengo otro buque, el portacontenedor de la hidrovía, este es en Asunción, Paraguay. Lógicamente, este es puerto fluvial, carga máximo 752 euros. Pero este es el desarrollo de los buques portacontenedores. Pero esto cambia la infraestructura, cambia todo. Un buque Panamax que requiere una grúa del tipo Panamax, que es máximo 32 metros de largo, es una grúa que va a recoger el contenedor del extremo del buque y lo va a colocar en el puerto. Va a haber otras grúas que van a manejar la carga dentro del puerto. Pero tiene que haber algunas grúas puente que van a recoger del navío y lo van a cargar al puerto. ¿Qué grúas tenemos en el puerto de Arica? ¿Qué grúas tenemos en el puerto de Iquique? Forma parte, digamos, de su análisis de investigación. De todos modos, comentaremos que el puerto de Arica tiene 4 grúas del tipo Post-Panamax, pero no son estas grúas puentes, sino son grúas que trabajan bajando contenedores del barco. Cambia, es una modificación. Este no es un puerto grande, este es New York, New Jersey, les repito, no es un puerto muy grande. Pero si las grúas no son Post-Panamax, llega un barco Post-Panamax de 40 metros de manga, si no tienen la grúa suficiente, no sirve el puerto. O sea, no solamente es el puerto, es la infraestructura, el calado, el tamaño de los navíos, la facilidad de carga, descarga, el ritmo que tienen para cargar y descargar navíos. Los navíos van a llegar y van a escoger puertos que le faciliten gran rapidez. O sea, que los puertos, por ejemplo, de Arica, de Iquique, han tenido que modificarse, adaptarse para ser puertos más rápidos. Porque lo contrario, el naviero no llega, escoge otro puerto. ¿Cuántos navieros llegan a Arica? ¿Cuántas compañías navieras llegan a Iquique? ¿Cuántas compañías navieras llegan a Matarani? Investíguenlo en su trabajo de corredores. ¿A dónde van esas compañías navieras? ¿Cuál me presta un servicio directo? ¿Cuál me presta un servicio con transbordo? Esos son temas que afectan a todo el movimiento de cargas. Aquí en Arica tenemos estas grúas, las reef stackers, son para movimiento de carga dentro del puerto, son estas reef stackers que son el tipo de grúas. La carga granel requiere patios de carga, requiere silos para almacenamiento, requiere tanques para carga líquida. O sea, que hoy en día hablamos de prácticamente 2 tipos de carga. La carga granel y la carga en contenedores. La carga suelta ya no existe. Y ahora aprovecho, incluso para responder la pregunta que justamente tenía la anterior semana, o la anterior clase, perdón, de decir, ¿cómo puedo yo mover mi carga? Pero ¿cuánta carga estamos hablando? Si yo tengo 40,000 toneladas de carga, me puedo dar el lujo de manejar una carga en un buque, me puedo alquilar el barco y tener carga granel, 40,000 toneladas de carga, me van a rogar para llevar esa carga. Pero si yo estoy llevando, qué sé yo, solamente digamos 36 toneladas de carga, no voy a tener que rogar mucho porque puedo meter esas 36 toneladas en 2 contenedores de A20. Pero si tengo 400 kilos de carga, estoy frito. Ahí tengo que rogar quién me va a transportar esa carga. Y si tengo 40 kilos, tiene que ser transporte aéreo o correo. ¿Y cuánto de carga puedo mover? ¿Cuánto de carga requiero? O sea, que el transporte mundial
obviamente se mueve de acuerdo a la cantidad de carga que se mueve. Estamos hablando de esta revolución de la carga de contenedores, que nace con varios conceptos. El primer tema, el de la carga contenedorizada, pero también trae apareado otros conceptos en esta revolución de la carga. Viene el concepto de la unitización de la carga, acondicionar volúmenes de carga en unidades de tamaño estándar. Lo vamos a ver en la próxima clase. En pallets, en contenedores, en cargas RoRo, en cargas RARA. Viene el tema del transporte multimodal, del transporte combinado. Esta revolución de la carga en contenedores ha traído este tema. Ha modificado el contrato de transporte. Los términos de los contratos de compraventa internacional. Han modificado los acuerdos y reglas internacionales. Lo vamos a estudiar un poco. Las reglas de la Haya de 1924, que eran las que regulaban el transporte marítimo, tuvieron que modificarse para las reglas de Hamburgo para permitir, porque prácticamente el transporte en contenedores es distinto que el transporte de la carga a granel. Han tenido que modificarse la terminología, los términos de comercio, utilizar un término FOB en sus ofertas, o un término SID para alguna carga que no es carga suelta, ya no se usa. Ya tiene que ser prácticamente ese FOB, ese SID, han debido estudiarlo, ese FAS, ese costo y flete, es para carga granel. ¿Qué tipo de término de comercio tengo que utilizar para Incoterms? Perdón, para carga contenedores. Tengo que utilizar un free carrier, tengo que utilizar un CPT, un SIP, para hablar de Incoterms 2020. O de cualquier otro Incoterms 90, 2000, 2010. Prácticamente ese es el tema en la oferta deberíamos considerar todo. Puede ser que un próximo trabajo les diga, hagan una oferta, pero ya piensen en todo, qué cantidad de carga, en qué, cómo puede ser, etcétera, etcétera. Esta revolución de la carga en contenedores, como les digo, modificó la unitización, el transporte multimodal, la contratación del transporte, los acuerdos internacionales, la terminología, los términos de comercio. Es por eso que se han ido modificando los Incoterms desde 1976, en 1980, en 1990, el 2000, el 2010. Han obedecido prácticamente a ese tema de las revoluciones del transporte. Aquí tengo el mismo esquema que habíamos hablado de los contenedores. Aprovechemos estos 5 minutos que me quedan para cualquier consulta o comentario, porque el tema ya hemos entrado al tema de la carga. ¿Alguna duda, algún comentario hasta acá? Aprovecharé que se conecten para la pasada de lista de Sigor, por favor. Aprovechen dudas, comentarios que tengan que... ¿Alguien más? ¿Alguna duda, algún comentario? Revisen sus ofertas y empiecen su trabajo de corredor de exportación. El día viernes vamos a revisar un poco de tipos de carga, tamaños de carga, características de las cargas,
tenemos que continuar con este tema porque es amplio, es demasiado amplio. Espero abarcar lo máximo que pueda. No voy a llegar a costos, les adelanto, imposible. Vean por qué se han modificado los términos de comercio, por qué el FICARIA tengo que utilizar para contenedores, por qué no tengo que utilizar un FOB para contenedores, etcétera. Han visto ustedes ya en Cotems, han visto medios de pago, entonces ya pueden analizar algún tema que tengan pendiente. Si no hay dudas, comentarios, yo les pediría, prácticamente nos encontramos el día viernes. Ya ven que comienzo puntual, 7:30, y también creo que estoy terminando puntual, son las 20:59. Si no hay alguna duda, comentario, pues hasta el día viernes. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Hasta luego, dicen. Hasta luego, que les vaya muy bien. Hasta luego, dice.